que cuando se interrumpa el embarazo, porque haya riesgo de vida de la madre y las consideraciones que ahí decimos, no existe aborto. Muchas mujeres violadas van a seguir adelante con su embarazo y las admiro, pero no tengo por qué exigirle lo mismo a todas las mujeres si algunas no quieren hacerlo y han sido violadas. Por supuesto que la lógica religiosa está dentro de la discusión. Cada uno tiene convicciones y yo tengo la convicción de que este proyecto de ley daña a Chile. 1 o 1000 muertes son dolorosas. Este no es un problema de número. Todo obviamente que nos golpea. 1, 10, 20, 30, 50 o 1000. Estas son solo parte de las intervenciones que repasaremos en este nuevo capítulo con el resumen especial de lo más destacado ocurrido aquí en la sala del Senado en materia legislativa. Estaremos ahondando en todo lo que significaron las jornadas respecto al proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y los detalles de la tercera cuenta pública de las autoridades del Congreso Nacional, además de la sesión especial celebrada para analizar la grave crisis que sufre el Servicio Nacional de Menores. Aquí comienza Resumen de Sala. Luego de 2 días y medio sesionando de madrugada y comenzando en una jornada poco habitual para el Pleno, el Senado despachó a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales específicas. El texto con discusión inmediata, recordemos que propone autorizar la interrupción del embarazo en 3 causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y si el embarazo es producto de una violación, por lo que ofrece alternativas que respeten el derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad al respecto, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlos. Comencemos esta síntesis entonces recordando algunas de las consideraciones generales de este proyecto realizadas por parte de los senadores. Porque aquí nuevamente está el rol de la mujer. Aquí a la mujer no tiene ningún problema de suprimirle sus derechos, de inhabilitarla de sus derechos por el hecho de estar embarazado, ni siquiera tiene el derecho a tomar decisiones, porque desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, esa mujer lo que corresponde a que el valor de la reproducción está por sobre cualquier otro valor. En el pasado, por sobre el derecho a voto, después por sobre el derecho a trabajo, hoy día por sobre el derecho a tomar decisiones respecto a la propia vida. Y lo que estamos haciendo acá es liberar a la mujer. Y yo lo único que pido, que cuando uno está en una posición distinta a la nueva mayoría en lo valórico, es considerado conservador, ultraconservador, nos atribuyen la lógica religiosa. Por supuesto que la lógica religiosa está dentro de la discusión. Cada uno tiene convicciones. Y yo tengo la convicción de que este proyecto de ley daña a Chile. Esto no es imponer la visión de uno sobre la visión de los otros. Esto, señor presidente, es defender la vida de un ser humano. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿consideramos de que la vida que se está desarrollando dentro del vientre materno es o no es un ser humano? Y si es que consideramos que ese es un ser humano, entonces la mujer no tiene derecho sobre esa vida. Reconocer el derecho a las mujeres a decidir implica, primero, que a nadie se le obliga a interrumpir su embarazo. El aborto no consentido sigue estando sancionado. Y segundo, que el reconocimiento debe necesariamente venir acompañado del acceso a una legítima prestación sanitaria, la que además debe considerar el acompañamiento integral. Cuando algunos con arrogancia dicen nosotros creemos, aquí hay que respetar todas las opiniones, porque esto está cruzado por múltiples factores, entre otros por creencias religiosas de cada uno. Aquí invocar a Dios en la sala, yo soy creyente y creo en Dios, pero es como que yo viniera aquí a dar testimonio que mi religión sí permite las causales de aborto. Y por lo tanto, es como si yo me dejara guiar solamente por eso. Entonces, no me gusta cuando en un Estado como el nuestro, que es laico, se pretendan imponer además concepciones religiosas. Nos metemos ahora de lleno en cada una de las causales de este mensaje, donde en el marco de la primera, el de riesgo de vida de la madre, una indicación impulsada por el senador Andrés Saldívar en orden a precisar que no se estaba despenalizando algo que en la actualidad no es aborto, generó diversas interpretaciones. Esa indicación, recordemos, luego de 2 jornadas fue rechazada, pero la causal en sí, de riesgo de vida de la madre, fue ratificada, aunque con anuncios de reserva de constitucionalidad, en un debate que a continuación les invito a recordar. Que cuando se interrumpa el embarazo,
porque haya riesgo de vida de la madre en las consideraciones que ahí decimos, no existe aborto. Y habrá dos causales de interrupción, despenalización en dos causales, en la 2 y en la 3 que vamos a discutir. Esa es la razón de mi indicación. Es precisar de una vez por todas que cuando está en riesgo de vida la madre, no hay aborto y nada se tiene que despenalizar. Si la causal número 1, en opinión de toda esta sala, bajo ninguna circunstancia puede ser calificada de aborto, ni en un sentido médico, ni en un sentido natural, ni en un sentido penal, yo quiero que alguien explique por qué entonces puede haber objeción de conciencia respecto de esa causal. El autor de la indicación está señalando, y todos los que la firmaron y la que han respaldado unánimemente, que no pretenden evitar la discusión de las causales 2 y 3 ni el resto del artículo, a mí me parece que es absolutamente injustificado que se busque como pretexto para rechazar esta indicación, decir que con esto se cae todo el artículo primero. Y yo creo que aquí, tal como está bien. Tal como está, me parece que queda claro que es la primera causal, conocida en el mundo como aborto terapéutico, y en la cual puede ser que se dé el efecto indirectamente o puede ser que se busque directamente, como ya lo he explicado o como ya se ha dicho antes, por el embarazo tubario, por ejemplo. Acá la intención del acto médico, de esta acción terapéutica, es salvar la vida de la madre. No es una acción terapéutica destinada a interrumpir el embarazo. Por lo tanto, es obvio que esto no puede estar en un proyecto de aborto. Respecto al efecto no deseado o el efecto, digamos, colateral no buscado, aquí el que interrumpe el embarazo lo que busca es destruir el embrión, porque el embrión es el que provoca el problema de salud para la madre. No es el cáncer como en el ejemplo número 1, en donde uno da una quimioterapia para poder justamente tratar el cáncer y como efecto no deseado se produce la interrupción del embarazo. Los senadores del mismo modo respaldaron la segunda causal para despenalizar la interrupción del embarazo cuando, según dice textual, el embrión o feto padezca una patología congénita, adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Tal como ocurrió en los otros casos, igualmente se votó una indicación renovada que proponía la supresión de la causal. Sin embargo, esta fue rechazada y la causal de inviabilidad fetal ratificada. Entre los argumentos expuestos predominaron las dudas respecto al diagnóstico médico que determina la incompatibilidad extrauterina y también la falta de especialistas para confirmar el diagnóstico, pues se va a requerir de 2 opiniones de estos facultativos. Por cierto que los casos como síndrome de Down, discapacidad física o psicológica no entran en esta causal, ya que se recalcó el carácter letal para su aplicación. Esta causal lo que busca es entregar una alternativa o opción a una mujer, ojo, que quiere su embarazo. Esta mujer quiere su embarazo, esta mujer quiere llegar a término con su embarazo. El problema que tiene es que sabe, por médicamente se le ha diagnosticado, que el feto que lleva en su vientre no va a sobrevivir. ¿Es justo que la ley exija un acto heroico a la mujer y que mantenga 9 meses en su vientre materno el feto que sabe que no va a sobrevivir? Nosotros apoyamos en la comisión aquellas indicaciones que pudieran traducir a la letra de la ley de la práctica médica, justamente para dar certeza diagnóstica. Y esto también para los efectos de dar garantía a los equipos médicos de realizar los procedimientos adecuados. Lamentablemente no hubo espacio en nuestra comisión y es por eso que nosotros también, tal como lo ha hecho el senador Larraín y la senadora Jacqueline Fenrisenberger, hacemos expresa reserva de constitucionalidad respecto de esta causa. Yo sé que el límite es bien débil, sé que el límite es muy delicado. Mayor razón para que seamos cuidadosos. La experiencia que yo he tenido en mi oficina parlamentaria respecto de estos embarazos de alto riesgo, finalmente, en una gran proporción han sido niños que han nacido y niños que siguen viviendo o que durante el tiempo de vida que han tenido han hecho a sus padres y a sus familias realmente muy felices. Solo quiero señalar de que en esto lo que yo les pido a mis colegas de derecha, de que el neoliberalismo no puede ser solo para la economía, porque la libertad absoluta para poder elegir salud, educación, trabajo, comprar, donde vivir, la libertad plena. Ese es el neoliberalismo que ustedes nos dicen que el hombre
libre por esencia, debe tener y que el Estado jamás debe controlar. El neoliberalismo es lo económico, pero en materia valórica, o sea, sí que hay que controlar. Allí se acaba el neoliberalismo. Algunas de las intervenciones más encendidas se dieron en el marco del debate por la tercera causal de este proyecto, la que apela a casos en que el embarazo en sí no presenta riesgos de salud ni para la madre ni para el embrión, pero sí fue, en cuanto a su concepción, producto de un delito de violación. Por 18 votos a 16, la causal fue despachada, explicitando que se aplicará siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación y cuando se trate de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre y cuando no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. En el debate, primaron la prioridad para no revictimizar a la mujer que ha sido violada, también dar la posibilidad de optar por continuar o no con el embarazo y la situación del ser que está en el vientre materno. Vamos entonces con lo que fue parte del debate a propósito de la tercera causal. Por favor, pensemos bien lo que se está votando. Y no me callo, y no me voy a callar. No me voy a callar, porque soy mujer y quiero defender lo que las mujeres sentimos. Muchas mujeres violadas van a seguir adelante con su embarazo, y las admiro. Pero no tengo por qué exigirle lo mismo a todas las mujeres si algunas no quieren hacerlo y han sido violadas. Me parece que es la peor forma de enfrentar esta situación, castigando de una manera absolutamente desigual a la víctima en relación al victimario. En el proyecto de ley hay aspectos que se resuelven. La denuncia la puede hacer el director, más aún le corresponde al director del servicio que atendió a la mujer y tiene que agregar, o a la niña, y que tiene que agregar el equipo médico todos los registros que permitieron constatar que había ocurrido la violación. Por lo tanto, no hay impunidad. Lo que sí deberíamos hacer todos aquí es aumentar las penas para los violadores. El tema es otro. Como sociedad chilena, ¿queremos o no que una mujer que ha sido violada y que está embarazada esté obligada a llevar a cabo el embarazo? ¿Sabe lo que es? Es un mínimo, a mi juicio, civilizatorio, de darle la oportunidad de definir si quiere o no ser madre o llevar a la maternidad. Y aquí un dato para solamente pasada. Paremos de hablar de la mujer embarazada como madre y del no nato, o el que está por nacer, como niño o niña. Porque la Constitución y la ley en Chile es súper clara en ese respecto. Es la vida de un inocente. Porque quiero señalarles que no estamos frente al caso de que se corra el peligro la vida de la madre. No estamos frente al caso de la inviabilidad fetal. Estamos frente al caso de un niño que está en el vientre de su madre, que no tiene ni una culpa ni una responsabilidad del acto cobarde de su progenitor. La violación es un acto injusto contra una mujer inocente y el aborto es un acto injusto contra un niño inocente. Estamos en contra del aborto en sus tres causales y lo dejamos estampado para la historia de la ley, como lo estamos votando, en contra del aborto. Y con 20 votos a favor y 7 abstenciones, los senadores ratificaron el llamado programa de acompañamiento, el derecho que tendrá la mujer de recibir apoyo profesional y de calidad, además con apoyo adicional, si así lo desea, para las tres causales que hemos visto con sus procesos de discernimiento respectivo. Esto en el periodo antes, durante y, si así lo decide, posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Probablemente siempre va a ser perfectible, y más todavía en un país donde la salud mental está en el patio trasero. Y eso es una realidad. O sea, hoy día para cualquier persona el tener acceso a una psicoterapia es privativo. Requiere recursos importantes. Incluso en el sector privado la ISAPRE te reembolsa una determinada cantidad. Entonces, por eso es tan importante lo que aquí se establece. Y un sistema de acompañamiento que tuvo origen en ciertas bancadas. Es un importante derecho que se establece en el proyecto, el derecho al acompañamiento. Y quiero aclararle al senador Bianchi que también se establece el derecho a reclamo respecto a la mala prestación. Está en el tercer inciso, está establecido. No sé si fue por su indicación o esto estaba de otra manera en el proyecto. ¿Por qué uno va a prescindir de aquellas que han dedicado su vida a salvar vidas en una norma legal que se supone está a proteger esas vidas? Yo creo que esto es una lógica de Estado que no tiene nada que ver ni con tiempos modernos ni con lo que realmente se necesita.
es una cierta aversión a lo que pueda tener una visión privada que muchas veces se preocupa de lo público más que aquellas instituciones que tienen su nombre. ¿Por qué el programa tiene que ser neutral? La ministra Pascual dijo que no podía el programa de acompañamiento tener efecto disuasivo. Perdón, ¿cómo que no puede tener efecto disuasivo? Esa es la decisión de los programas. Es voluntad de la mujer, efectivamente, tomar o no un programa, pero no le pueden imponer, porque precisamente en eso consiste la pluralidad, en eso consiste la libertad de elegir. Y no podemos excluir dentro de los aspectos destacados de este proyecto el ítem de la objeción de conciencia, donde si bien la sala rechazó una indicación que apuntaba a ampliarla a las instituciones en general, bueno, respaldó una modificación introducida en la Comisión de Constitución que extiende la objeción de conciencia al resto del equipo médico. Recordemos que en el texto original reservaba solamente dicha objeción para el médico titular. A mí me parece difícil poder entender que se sostenga que aquí solamente el médico puede hacer objeción de conciencia y el resto del personal, presidente, si tiene una opinión distinta, tendrá que hacer el aborto. Yo sinceramente creo que esto raya en lo inconstitucional, en lo absurdo y en lo abusivo, y me repele realmente que haya gente que esté aquí en el Senado que sostenga y defienda una posición como esta. No creo que en este tipo de situaciones debiera estar la objeción de conciencia, la entiendo como concepto, como una creación doctrinaria, pero incorporada en el médico y ahora en todo el equipo es realmente un tremendo error que se está cometiendo. Acá nosotros nos estamos entrometiendo en una institución privada y les estamos diciendo desde el Estado lo que tienen que hacer. La verdad es que yo creo que eso atenta contra la autonomía de las instituciones. Si tanto valoran la conciencia del médico, del equipo médico o de las instituciones, ¿por qué no entonces, como decía don Agustín Esquella, también valorar la conciencia de las mujeres embarazadas que en alguna de las tres hipótesis deciden, en virtud de su libertad de conciencia, interrumpir el embarazo? Pese a que el proyecto fue despachado por la Sala del Senado de segundo o tercer trámite, en la Cámara de Diputados no se alcanzó el quórum necesario y deberá ser una comisión mixta la que zanje en un informe las diferencias existentes entre ambas corporaciones. Pero los invito ahora a que ahondemos en otro tema, a los detalles y a los acuerdos que dejó la sesión especial convocada aquí en la sala a propósito de la grave crisis provocada en el Servicio Nacional de Menores. Con la presencia de la directora del Servicio Nacional de Menores, ministros de Estado y, por supuesto, de los senadores, se realizaron consultas directas y acercamientos que decantaron en una serie de acuerdos comunicados en forma transversal, como reuniones mensuales con el Ejecutivo para avanzar en políticas de Estado pro infancia, el respaldo de un proyecto de acuerdo y un mea culpa por los errores cometidos hasta ahora en esta área. El énfasis estuvo puesto en la urgencia de poner un punto final a la vulnerabilidad infantil en Chile, buscando las soluciones al problema de fondo y agilizando los proyectos que actualmente están en tramitación. Tratemos de tener, como se ha dicho, una mirada de Estado, de elevar un poco la mirada y cómo somos capaces de estar a la altura de la deuda histórica que tenemos con los niños de Chile. Yo creo, señor presidente, que la situación dramática de los niños hay que tomarla en serio para buscar medidas urgentes. Se dice mucho que una sociedad civilizada se mide o se define según cómo trata a los más débiles, en este caso a los niños. Yo en noviembre del año pasado, 2016, hice un oficio donde la directora, señora Huerta, me contesta que no tiene la información, no han levantado la información relevante con respecto a efectivamente cuántos niños están o jóvenes que están en el Sename como niños vulnerables, están con problemas de salud. Si la propia directora nacional no cuenta con la información, y aquí consta en el oficio de respuesta, yo afirmo y reafirmo que no hay un diagnóstico por todos compartido. Nuestro compromiso ha sido, debemos mejorar como servicio. Haremos todo lo posible por mejorar como servicio y para ello requerimos a toda la institucionalidad. Que esta no es la crisis del Sename, esta es la crisis de la institucionalidad, porque se nos olvidó por mucho tiempo que el trabajo intersectorial era una necesidad para abordar los temas de la infancia. Una o mil muertes son dolorosas. Este no es un problema de número.
Todo obviamente que nos golpea, 1, 10, 20, 30, 50 o 1000. Pero hagamos un esfuerzo por poner las cosas en su lugar y fortalezcamos entonces nuestras instituciones, el rol que le corresponde al Parlamento, el rol que le compete al Ministerio Público y a los tribunales de justicia y, por supuesto, el rol que tiene que realizar el Ejecutivo. Y con el compromiso de darle prioridad aquí en la sala, al regreso de la semana regional, los senadores comenzaron el debate del proyecto para regular la elección popular de los gobernadores regionales. Recordemos que se quieren fijar requisitos para optar al cargo de gobernador regional, las inhabilidades, incompatibilidades, las causales de cesación y el cambio en los roles y denominaciones. Consideremos que esta figura deberá obtener más del 40% de los votos, de lo contrario se pasará a segunda vuelta entre las dos primeras preferencias, donde pasará a primar un criterio de mayoría simple. El periodo de esta nueva autoridad elegida será de 4 años con posibilidad de una reelección. El senador Rabindranath Quinteros fue de quienes tuvo una visión crítica a propósito de la demora en la tramitación de esta iniciativa. El martes 1 de agosto, en la Comisión de Gobierno, vamos a empezar la votación artículo por artículo de los traspasos de competencia, para que no haya duda del interés que tenemos para que este proyecto de descentralización esté aprobado antes de fin de año. Que lo que ocurrió es que esto molestó a algunos candidatos a la presidencia de la República y dijeron, mira, por ningún motivo que avance la elección de los gobernadores porque yo quiero elegir a los intendentes a lo menos en este periodo. Entonces, bueno, muchas personas que tenían una conducta en esta materia la variaron, la cambiaron y obviamente que allí comenzó todo este proceso para revertir el que podamos tener hoy día, este año 2017, la elección de los gobernadores. Le propongo a la sala que pudiéramos tomar el acuerdo de que este proyecto pudiéramos ponerlo en el primer lugar de la tabla del martes, de la sesión martes que viene después de la semana regional. El Senado también rindió tributo a la memoria del recientemente fallecido abogado y exdirector del Servicio Electoral entre 1986 y 2013, Juan Ignacio García, quien a los 84 años dejó un elogiado legado democrático, principalmente en el CERVEL, donde hizo carrera desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Destacan entre sus hitos el haber preparado, por ejemplo, los detalles del histórico plebiscito del 5 de octubre de 1988, previa elaboración de un registro electoral que en 1977 también le correspondió colaborar. Y antes de concluir este resumen, recordemos que también fuimos testigos de la tercera cuenta pública de las autoridades del Congreso Nacional, Fidel Espinosa por la Cámara de Diputados y Andrés Saldívar por el Senado. Este último hizo un llamado a fortalecer las bases del trabajo legislativo, continuar en la senda de promover la transparencia, la probidad y la participación ciudadana, además de abordar la futura conformación del Congreso luego de las elecciones que vendrán a final de año. Quien quiera saber de nuestra actividad tiene la ocasión de informarse a través de nuestros propios medios, no a través de lo que se puede decir por fuera de lo que el Parlamento se hace o no se hace. Al respecto, estamos haciendo todos los ajustes necesarios para cumplir con el compromiso que adquirimos en orden de garantizar el financiamiento de la nueva estructura del Senado con los recursos existentes. Y así llegamos al final de este resumen legislativo, recordando que toda la información está disponible en el www.senado.cl, así como también nuestra programación disponible para descarga en el tv.senado.cl. Sus consultas al mail periodistastvsenado@senado.cl. Como siempre, agradecer su compañía y los dejamos invitados a que continúen en sintonía del canal del Senado.